Marcos, te saludo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta Olivia? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias. Hemos sabido que las autoridades han asestado un nuevo golpe a la estructura operativa y de seguridad de la facción de los Chapitos en este operativo. Sin embargo, también, Marcos, hemos escuchado una serie de rumores en el sentido de fugas, escapes y demás. ¿Cuál es la situación actual en Culiacán, Sinaloa? Dos cosas, ¿no? O sea, sí, ciertamente son rumores, ¿no? Hasta el momento entiendo esta parte de lo que mencionas. Pero antes de entrar con ello, me gustaría nada más ampliar un poco la información de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, ¿no? Ayer, sobre todo ayer por la tarde, del miércoles 19 de febrero, se llevaron a cabo dos operativos simultáneos, tanto por tierra como por aire. Se utilizaron helicópteros, aviones no tripulados, drones, pues, en diferentes colonias de Culiacán, particularmente en la colonia, por ejemplo, Las Quintas, Isla Musala, Tierra Blanca, la Chapultepec, entre otras más que se encuentran alrededor. Son colonias muy cercanas al centro de la ciudad, pero también hubo operativos en la sindicatura de Culiacancito, que se encuentra hacia el sur poniente de la capital. Vale la pena decir que esos operativos fueron detenidos dos personas que son claves, de acuerdo con datos de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son claves para el cártel de Sinaloa, particularmente para un grupo denominado Los Chapitos. Y esto, insisto, fue dado a conocer por el secretario Omar García Harfuch y también por la misma Secretaría y por la Secretaría de la Defensa. Primero se dio a conocer, por ejemplo, la captura de José Ángel Cano Insucia, alias El Güerito, un personaje que, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, está relacionado con el tráfico de drogas y también la compra de armas y también de elaborar o crear todas aquellas frutas para el tráfico de drogas, particularmente esta facción de los Chapitos, ¿no? Incluso durante una acusación que se hizo por parte del Departamento de Justicia en un tribunal en Chicago, se mencionó que él era uno de los principales operadores de los mismos, de este grupo criminal, insisto, denominado Los Chapitos, y que tiene una relación muy amplia con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ¿no? Esta captura se llevó durante la tarde en un operativo donde no hubo balas, es importante decirlo, fue un operativo con una estrategia militar encabezada por la Guardia Nacional. Sin embargo, pues toda la situación, digamos, de cómo se fue llevando esta situación del operativo, provocó también una gran cantidad de psicosis. Hubo trabajos, por ejemplo, que enviaron a sus empleados, patrones que enviaron a sus empleados a trabajar a sus casas. Hubo también escuelas que hicieron cancelar clases. En fin, la situación se tornó un poco tensa porque durante la tarde, estamos hablando aproximadamente las 4 o 5 de la tarde, empezaron a usarse de manera muy fuerte los helicópteros, una gran cantidad de helicópteros por la ciudad, que esos continuaron todavía hacia la tarde-noche, cuando, por ejemplo, se da también a conocer la detención de otra persona llamado Kevin Alonso Gil Acosta, alias El 200, que según datos de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es un personaje, una persona allegada a también esta facción de los Chapitos, como un jefe de escoltas de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Ambas personas ya aparecen en el Registro Nacional de Detenciones y se informó que junto con estas personas también habría otras personas más detenidas, y eso ha causado ciertamente una gran especulación debido a que esos operativos se han ampliado. Todavía hoy estamos hablando de que son ya por acá las 12:44 del día. Todavía siguen esos operativos por tierra, por aire, y particularmente en la colonia Tierra Blanca se hizo el hallazgo o se intervinieron, mejor dicho, casas, ¿no? Ayer por la noche se da a conocer que el ejército estaba rondando particularmente unas casas en esta colonia que se encuentra a un lado del centro de la ciudad de Culiacán, y lo que se especula, o parte de la especulación, es que habría un túnel que conecta una casa con la otra casa, que ojo, es un túnel que conecta una casa con la otra, no un túnel que conecta hacia la cañería o hacia otro lugar. Y lo menciono esto porque entiendo que lo que dices sobre que existe una alta especulación sobre si está detenido o no Iván Archibaldo Guzmán Salazar. La realidad es que no lo sabemos. No lo sabemos porque tampoco tenemos un dato de parte de la autoridad. No sabemos tampoco, por ejemplo, por parte del Registro Nacional de Detenciones, no existe un dato
que nos lleve a confirmar esa situación. Escuchaba hoy en la mañana también que se hablaba de que incluso se encontraba herido, que había huido por túneles y Perdimos más. ahí tenemos de la comunicación. Parece como que se nos fue un poquito. Adelante. Sí, Sí, bueno, decía te digo, que no se tenemos escuchaba hoy una. en la mañana. Marta Olivia se corta también como a mí. Se corta por allá. Si quieres cerrar la cámara para que podamos tener una mejor recepción. Va. Si quieres, a ver, para que continuemos. Así es, nos decías que no hay una certeza de que esté detenido, ahora sí que no hay ninguna confirmación oficial de esta posible detención de Archibaldo Guzmán. No, Marta Olivia, no existe una confirmación oficial. Hay que decir que no existe esta confirmación. Insisto, también hoy en la mañana se escuchaba, ¿no?, una entrevista donde algún compañero habría mencionado que se había utilizado túneles en la ciudad de Culiacán y que Iván Archibaldo estaría detenido y que estaría herido y siendo atendido y más cosas, pero la realidad es que no hay como tal una situación que se conozca de esa manera, ¿no? ¿Qué Así es. sí hay? ¿Qué es lo que sí hay? Bueno, hay conocimiento, por ejemplo, de que ayer no se utilizaron balas, eso es importante decirlo también, no se utilizaron balas para la detención de las personas que ya mencioné anteriormente, de tanto el señor José Enrique Novio como de Kevin, alias el 200, y posteriormente los operativos tampoco se utilizaron. Entonces, son operativos que se han mantenido. Sí se intervino casas, sí se quebraron algunos vidrios, sí se entró por algunas puertas. Ahorita mismo, en este momento todavía hay casas, dos casas particularmente en la colonia Tierra Blanca, junto al centro de la ciudad, que están siendo intervenidas por el ejército, pero no tenemos mayor información, ¿no? Hay trascendidos de que, insisto, hay un túnel que conecta una casa con la otra, pero más allá de esa información no contamos con más, Marta Olivia, ¿no? Si hoy por hoy el señor Iván Archibaldo se encuentra detenido o no, hasta el momento no es oficial, no podríamos dar a conocer una situación que sería imprecisa, ¿no? Sería incluso muy arriesgado y sería también especular abonar una especulación de algo que insisto, no nos consta absolutamente a nadie. Bien, hay una información, Marcos, que ha hablado de que las autoridades señalan que el 200 contaba con la colaboración de agentes de la Policía Municipal de Culiacán, quienes les estaban informando de los operativos de las autoridades federales, además de que también la hacían de prevención. Acá en otras partes del país se le llama halconeo, pero allá hablaba de que lo prevenían de posibles hechos. Bueno, ciertamente no solamente este señor el 200, ¿no?, sino que habría que recordar un dato que creo que vale mucho la pena también traer un poco aquí a colación, porque eso fue hace unas semanas atrás. Hubo un aseguramiento de un sitio que funcionó como C4, un centro de inteligencia, de monitoreo, con cámaras de vigilancia, distribuidas en varios puntos de la ciudad. Esto sucedió en la colonia de Las Quintas, apenas a 2 cuadras donde fue detenido ese señor José Enrique Novio el día de ayer, ¿no? Después de haberse hecho este aseguramiento de esta vivienda, insisto, con pantallas, con equipo táctico, de información, de inteligencia, se dio un seguimiento por parte de las autoridades locales y federales, y hoy, por ejemplo, se da a conocer algo que es muy importante también, Marta Olivia. Se da a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública hoy por la mañana, se rendió un informe por parte del Gabinete de Seguridad donde se dio el dato muy específico de que se han localizado y retirado 64 cámaras de vigilancia, un equipo amplificador de internet y un equipo de banda ancha móvil en todo Culiacán. Eso es lo que hasta el momento es de manera oficial. Sobre el tema del halconeo, sobre el tema acá se les llama halcones y también se les llama punteros, pues ciertamente el señor 200 contaba con una red, como la contaba también el señor Canovio, que insisto, estaba a 2 cuadras de su casa este centro de comando, pero no solamente, incluso habrá que recordar que el trabajo que se publicó el año pasado por nuestro compañero Jesús Bustamante en el Diario Universal, donde daba cuenta, ¿no? Daba cuenta sobre estos más de 700 personas que están contratadas como halcones o que habían estado contratadas como halcones para poder vigilar la ciudad y brindar información
a grupos criminales como el de los Chapitos, ¿no? O sea, esto realmente, o sea, si el 200 posiblemente contaba con esa información, seguramente sí, muy, muy seguramente sí. Que si además cooptaban a policías, pues habrá que recordar también que, no hace, que al inicio de esta guerra hubo esta parálisis de la Policía Municipal de Culiacán, porque había policías que tenían que pasar, que tenían pendientes de pasar, la mayoría, si no es que prácticamente todos, tenían que pasar los exámenes de control de confianza, las evaluaciones. Hay policías que no aprobaron estos exámenes y lo que hicieron fue renunciar. Lo que sabemos es que renunciaron y no se les siguió una investigación, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente por lo menos 10 policías en este mismo sentido. Entonces, eh, esos datos sí son muy importantes, tenerlos en consideración, bastante, bastante importantes. También no sería la primera vez que se da a conocer, por ejemplo, que existe la policía o que se encuentra la policía coludida con grupos criminales. Habrá de recordar que lo que detonó, o lo que sabemos que detonó esta confrontación entre los grupos criminales del cártel de Sinaloa es precisamente esta extracción de Ismael Zambada García en el rancho Huertos del Pedregal, al norte de la ciudad de Culiacán, y el señor Zambada García habría dado a conocer semanas más tarde, exactamente el día 11 de agosto, que llevaba dos escoltas. Uno de ellos, bueno, los dos habían sido policías, uno de ellos seguía en activo, policía de la unidad de investigación de la Fiscalía General del Estado, un comandante de la Policía de Investigación. Y además, junto con todo esto, Parece que perdimos ahí un poquito. Sí, a ver, ¿me escuchan bien a mí? ¿Ahí me escuchas ya? Ya, ahí está. Sí. Te digo, a ver, hay que recordar que esta situación de la colusión de los policías es una constante, ¿no? Pero no se les ha investigado y no se ha llegado a fondo a esta situación. Bien, pues estaremos. ¿Cuál es la situación ahorita con todas estas detenciones, Marcos? Vemos que podría estarse, digamos, normalizando, llegar a punto de normalizarse una situación de tranquilidad para la ciudadanía. ¿Cuál es, digo, cuando informan de todos estos operativos hacia afuera, esa sería la idea? Sin embargo, ustedes que lo están viviendo ahí, ¿cómo lo perciben? Son dos cosas. Por una parte, y hay que tenerlo también así como bien claro, las autoridades han buscado y llamado a la normalización de todo esto, ¿no? Diciéndonos, hay que salir, hay que retomar la vida, eso está pasando, pero va a pasar, hay operativos de seguridad, ponemos patrullas a un lado de las escuelas en el momento de entradas y salidas. Es lo que se ha buscado y ese ha sido parte del reclamo social desde que me comenzó esta confrontación entre los grupos criminales. Por un lado es eso, Marta, pero el otro lado, y que creo que es súper comprensible porque además lo vivimos también durante la pandemia de COVID-19, donde había el riesgo de morir, no por una bala, pero sí por un contagio, por un virus, es que finalmente mucha gente tiene que salir a trabajar, ¿no? No es una opción. Y mucha gente tiene que salir a trabajar y adaptarse, ojo. Y a esto creo que es lo que contrasta con esto de llamar normalizar, porque las personas en Culiacán particularmente y en Mazatlán también está sucediendo, están decidiendo salir a trabajar porque tienen que salir a trabajar. Sinaloa es el estado o uno de los estados con los salarios más bajos de todo el país. Entonces, y aquí las personas no cuentan en sí, o no contamos, mejor dicho, con un seguro de desempleo como aquí, como en Sinaloa, como en cualquier parte del país. Pero además, entonces, añadido de todo esto, pues tenemos que salir a trabajar y tenemos que buscar también la manera de poder ganar o tener alguna remuneración. Y para hacerlo es a fuerzas salir de nuestras casas. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que sí ha estado cambiando muchísimo los ritmos de vida de toda la gente. Hay, por ejemplo, el anuncio, y se acaba de hacer el anuncio por parte de una cadena de restaurantes llamado Panamá, es una cadena de restaurantes local, que para cualquier sinaloense es el restaurante de Sinaloa, ¿no? Porque encuentras una gran variedad y más, y puede gustarte o no gustarte, pero finalmente es el restaurante más famoso y de mayor éxito e impacto en el estado. Este restaurante tenía desayunos, comidas y cenas. Acaban de anunciar apenas hace 2 días que ya no pueden seguir con las cenas. Y este grupo de restaurantero que tiene una gran cantidad de restaurantes en todo el estado, tienen también una gran cantidad de personas empleadas. Y son personas que también han perdido ya, pues, por lo menos los del turno nocturno en restaurantes, han perdido ya también sus empleos.
¿Por qué? Porque la gente no está yendo a consumir durante las noches, porque la gente no estamos saliendo habitualmente durante las noches, ¿no? Y no estamos saliendo porque, ¿verdad? Hay mucho miedo, hay mucho temor sobre lo que está sucediendo en todo Sinaloa, no solamente en Culiacán, no solamente en Mazatlán, porque hablamos mucho de Culiacán y Mazatlán porque son las ciudades, dos de las tres ciudades más importantes del estado, económicamente hablando. Pero hay lugares, municipios como Elota, como El Dorado, Cozalá, San Ignacio, Nabolato, Concordia, que están teniendo una gran cantidad de hechos violentos y que no están siendo reportados porque además no hay periodistas en esos municipios, porque no hay Claro. activistas en esos municipios, porque ha habido un gran desplazamiento de personas también de esos municipios y son cosas que que no se tienen o que no se conocen de manera tan sencilla, de manera tan simple. Entonces, por eso, vaya, choca mucho cuando hablamos de normalización de la violencia. Si de pronto lo entendemos y vemos que efectivamente pues tenemos que salir y tenemos que de pronto y de cambiar, tratar de cambiar conversaciones, porque hace 3 días hablábamos de 12 personas asesinadas, hace 4 días hablábamos de una balacera que dejó a 8 personas heridas y 2 más asesinadas, y donde hubo un niño de 5 años herido en Culiacán. Y un día anteriormente también un ataque donde también un abuelito y su nieto iban caminando por Mazatlán y fueron heridos por balas, por un enfrentamiento que estaba ocurriendo. O sea, todas esas situaciones, todas esas historias están ocurriendo, y más allá de hablar de una normalización, lo que vemos es que realmente hay una resistencia o una búsqueda de resistir ante este embate de violencia que nos está afectando a todas y a todos en Sinaloa. Claro, y que es necesario informar de lo que está sucediendo en la medida de sus posibilidades. Por eso agradecemos siempre los enlaces que tenemos con ustedes, Marcos Vizcarra. Gracias, y a todo el esfuerzo editorial que hacen en su equipo. Gracias por lo pronto, y seguiremos esperando la confirmación o no de este rumor de esta posible detención de Archibaldo Guzmán. Vamos a ver qué se da en las próximas horas. Muchas gracias a ti, Marta, y al equipo de Julio, por la atención y por la oportunidad de poder platicar desde aquí. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes.